Por fin llegamos ya a la parte final de la historia de Sansón. Una historia que ilustra cómo la confianza en uno mismo puede ser muy peligrosa. Recordemos que Sansón está rebosando de confianza por haberse llevado las puertas de Gaza hasta un monte cerca de Hebrón por unos 64 kilómetros. En estos momentos no hay nada que detenga a Sansón. Él cree bastante que no hay nada ni nadie que lo pueda parar, ni siquiera el pecado. La Biblia tiene un mensaje para todos nosotros en 1 Corintios 10:12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Creo que no podemos culpar tanto a Sansón por estas actitudes, ya que muy a menudo nosotros en nuestro día a día, al igual que él, solemos colocar nuestra confianza en cosas que nos brindan una falsa sensación de seguridad. Por ponerte un ejemplo, el dinero, ¿no? La falsa seguridad que nos suele dar el dinero, porque siento que, y espero que no sea el único que le haya pasado, esta relajación que uno siente cuando de repente en la quincena, pues cae el depósito, ¿verdad? Pero el dinero es un recurso temporal que jamás va a ser una base sólida en la cual depositar la confianza. Es más, de hecho, el dinero solamente va a llenar de orgullo un corazón que lo agarró como su seguridad total. También confiamos demasiado a veces en nuestro intelecto. Los jóvenes en la escuela, por ejemplo, suelen enaltecerse demasiado al sacar mejores calificaciones que sus compañeros. Los adultos suelen confiar bastante en su conocimiento y en su experiencia. Yo, por otro lado, que también he sido víctima de esta trampa, por muchos años llegué a pensar que mi valor, que mi autoestima, únicamente venía de mi habilidad, específicamente mi habilidad musical. Cuando chico, pues aprendí que si era bueno para una cosa, era bueno para todo. Ya se imaginarán, pues el muchacho egocéntrico y soberbio, que pensaba que no necesitaba la ayuda de absolutamente nadie. Gracias a Dios, a su amor y a su misericordia, pues Él me mostró lo frágil y débil que realmente soy. Me mostró que mi conocimiento, mi habilidad y mi talento no podían salvarme. El orgullo era solamente una máscara que cubría pues mi necesidad espiritual o mi carencia espiritual. En realidad, siempre que pongamos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Cristo, el resultado va a ser el mismo: el pecado, ego y soberbia. En Abdías 1:3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, me dices, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Estas actitudes suelen ser comunes en el mundo, ¿verdad? Pero la iglesia y nosotros los creyentes no estamos exentos de padecer estas mismas tentaciones. ¿A poco no a veces nos llenamos de orgullo por todo el conocimiento que tenemos de la Biblia? Por cuántos versículos nos hemos memorizado o por cuánto hemos servido en nuestra iglesia. Y sin darnos cuenta, comenzamos a olvidar lo que es verdaderamente esencial: nuestra dependencia total de Dios. Mira, es posible tener mucho conocimiento de la palabra y al mismo tiempo no estar creciendo espiritualmente. Es posible pasar años en una congregación, en una iglesia, y no estar dejando que Dios te esté transformando. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en otro lado. Y sin darnos cuenta, empezamos a correr el mismo peligro que Sansón. Ya para entrar de lleno ahora sí con Sansón, estamos a punto de ver
uno de los pasajes, si no el pasaje más famoso de toda la vida de Sansón, que es la historia de Sansón y Dalila. Una historia que más de hablar de las fortalezas de Sansón, realmente se enfoca en su mayor debilidad, las mujeres, especialmente las mujeres filisteas que en más de una ocasión lo llevaron a un grave peligro. Vamos a leer Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón ya había caído en esta trampa en otra ocasión, y Dalila sería pues la tercera mujer filistea de la cual se enamoraría, pero también sería la última, pues marcaría el inicio del trágico final de Sansón. El valle de Sorek, el lugar donde Sansón conoció a Dalila, era un punto fronterizo entre los filisteos e Israel. Geográficamente, esta ruta era muy usada por los filisteos, lo cual facilitaba bastante pues esta relación que tenían con Sansón. Esto es muy importante porque nuestras caídas también ocurren en muchas ocasiones cuando estamos cerca de las tentaciones, cuando nos rodeamos de ambientes que favorecen a nuestra debilidad. Dice en Jueces 16:5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Me parece muy interesante cómo los filisteos no conocían el secreto de la fuerza de Sansón, pero sí conocían a la perfección su mayor debilidad, su inclinación por las mujeres. Al igual que el diablo conoce a la perfección nuestras debilidades. Es más, nosotros tenemos debilidades que ni siquiera conocemos, pero el diablo sí las conoce. Y las va a explotar y las va a usar del mismo modo que los filisteos van a usar a Dalila contra de Sansón. A Dalila no le interesa para nada a Sansón. Lo va a traicionar por dinero. Ni siquiera podemos decir que lo amara, porque definitivamente no lo ama. Pero Sansón cree que sí. Y esto abre la puerta a una gran enseñanza, pues debemos cuidar bastante nuestras relaciones, a quienes dejamos entrar a nuestra vida, a quienes les damos nuestra confianza. Sobre todo, aquellos que no conocen a Dios. Dice en Juan 8:44a, vosotros sois de vuestro enemigo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sé que este versículo de repente puede sonar alarmante, pero hay que recordar que antes de que fuéramos de Dios, éramos del mundo. Y el mundo es del enemigo. Aquellos que todavía no conocen a Dios, por muy buenos que parezcan, siguen siendo influenciados por el maligno. Por eso es que la Biblia nos invita a no relacionarnos en yugo desigual, porque el diablo quiere y va a usar estas relaciones para hacernos tropezar. Finalmente, los filisteos representan todo lo que el mundo puede ofrecer. Placeres temporales, mentiras, engaños. Y Sansón tristemente cayó redondito. Se dejó seducir por estas delicias. Seguimos leyendo en Jueces 16:6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Bueno, después de esta pregunta tan directa de Dalila, se desencadena una serie de mentiras
un juego, de hecho, de mentiras entre Dalila, Sansón y los filisteos. Dice la Biblia que Sansón le respondió y le dijo que si lo ataran con 7 mimbres verdes, él perdería su fuerza y sería como cualquier hombre. Para que se den una idea, los mimbres en esa época eran muy similar a las cuerdas que usan los arcos. Los filisteos no lo dudaron ni 2 segundos y le trajeron las cuerdas, estos mimbres, a Dalila, y Dalila ató a Sansón. Vamos a ver 16:9. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo a Sansón: los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón no respetaba a sus enemigos. Lo vemos en repetidas ocasiones jugando con el fuego. Y además, él ya sabía, porque pues Dalila fue como muy obvia, reconoció rápidamente el engaño que ella quería hacer, esta traición. Pero ¿sabes algo? A Sansón no le importó. No le importó porque él está lleno de confianza en su fuerza, en sí mismo. Y cree que no puede ser derrotado ni por Dalila ni por los filisteos. Es más, Sansón se está divirtiendo con los filisteos. Está notando su desesperación por atraparlos por la ingenuidad de creer la primera mentira que les dijo. A la primera. Dalila, por otro lado, motivada por la ambición del dinero, está a punto de usar todo su poder de manipulación para sacarle la verdad a Sansón. A pesar de que ella ya fue expuesta. Pero vamos a ver cómo Dalila y su manipulación le van a dar la vuelta a Sansón. Jueces 6:10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Y ella muy santa, ¿verdad? Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Cuando pienso en este versículo, créeme que puedo imaginarme a la perfección el rostro de Sansón. Porque de repente no sé cómo le hacen, pero el que tiene la culpa de todo siempre es el marido. ¿A poco no? Pero bueno, dejando de lado la broma, la falta de sabiduría y de convicción siempre nos va a hacer caer en la trampa. Siempre. Sansón se está divirtiendo bastante jugando con la tentación, pero muy pronto se va a dar cuenta que este juego a lo mejor no es tan divertido. La Biblia dice que Sansón le vuelve a decir otra mentira a Dalila. Solo que esta vez le dice que si lo atan con cuerdas nuevas, él va a perder su fuerza y será como cualquier hombre. Este hecho les hace más sentido a los filisteos, porque ellos recuerdan, y espero que todos también recordemos, que la primera vez que los filisteos atraparon a Sansón fue porque la tribu de Judá lo atrapó y lo amarró con cuerdas nuevas que nunca habían sido usadas. Eso dice la Biblia. Lo que los filisteos no sabían era que Sansón en esa ocasión no había puesto resistencia y se había entregado. Vamos a ver qué sucede. Jueces 16:12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Sansón sigue usando su fuerza para salir del problema. Y si analizamos estos pasajes nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios no está presente. Sansón está haciendo esto por su cuenta propia. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estaba haciendo Sansón hasta el momento no formaba parte del plan de Dios. Pero Dios aún no lo ha desamparado. Seguimos leyendo en Jueces 16:13 al 14.
Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo de manera afirmativa: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. En cada respuesta que da Sansón, aunque son mentiras, vemos que poco a poco se va acercando más a la verdad de su secreto sobre su fuerza. El único rasgo de nazareo que aún le quedaba. A veces como creyentes pensamos que la tentación es algo pasajero, pero realmente es una fuerza persistente que nos acecha en todo momento y que está buscando debilitarnos para hacernos caer, desgastarnos, del mismo modo que Dalila está haciendo con Sansón. La tentación en nuestras vidas va a usar diferentes tácticas para derribarnos, jugando con nuestras emociones y haciéndonos olvidar las convicciones de Dios. En la historia de Sansón vemos cómo Dalila está usando la manipulación emocional, acusando a Sansón de engañarlo, con el fin de lograr su objetivo. En ella es, obviamente, obtener la fuerza, pero el objetivo de la tentación siempre va a ser alejarnos de la voluntad de Dios, apartarnos de esa relación. Lo que vuelve más peligroso este suceso que está viviendo Sansón es la gravedad de romper el pacto que él tenía con Dios. Siempre que pensemos que somos más fuertes que nuestras debilidades, es cuando vamos a empezar a caer. Dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios nos llama a resistir al diablo, pero también a someternos completamente a Dios, porque esta es la única manera en la que podemos tener victoria contra las tentaciones. La persistencia de Dalila y de la tentación no son más que una advertencia de que si las enfrentamos solos, vamos a perder. Pues entraríamos en una lucha de resistencia. Y la verdad, la tentación tiene más resistencia que tú. Y también es mucho más persistente. Las cosas malas que hacemos rara vez tienen una consecuencia inmediata. Normalmente es un proceso gradual. Y en la historia de Sansón, él nos enseña cómo la caída de un creyente tampoco es inmediata. Es algo gradual. Es el resultado de la acumulación de pequeñas concesiones. Concesiones que poco a poco nos van alejando cada vez más de Dios. Por eso es bien importante tener en cuenta, ser muy precavidos y ubicar estas concesiones para ponerles un alto de inmediato. Porque si no, va a ser demasiado tarde. Sigamos leyendo Jueces 16, 15 al 17. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? ¿No les parece familiar esta frase? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es lo que les estaba diciendo. La tentación es persistente, tiene más resistencia que nosotros. No importa que seamos Sansón con toda la confianza y la fuerza. Y continúa. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja,
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón cedió al revelar su secreto. Dalila optó por usar otro tipo de manipulación, ya no solamente acusándolo de haberla engañado, sino también apelando al supuesto amor que él debería sentir por ella. Cosa que nos debe recordar a lo que le pasó con su primera esposa, cuando le dijo: tú no me amas, sino que me aborreces. Vemos que Sansón no está aprendiendo de sus errores. Está en un ciclo, repitiendo uno tras otro. Y esta es una enseñanza muy buena para nosotros, porque si hemos caído y Dios nos ha sacado adelante, es muy importante aprender por qué nos caímos y qué nos llevó a ello para evitar volver a tropezarnos. No debemos subestimar jamás el poder del pecado y su capacidad para destruir nuestra vida. Dalila, persistente y manipuladora, es la mejor representación que existe de la tentación. A primera vista, Dalila engañó a Sansón, sí, pero Sansón hizo algo mucho peor y que es más importante. Sansón acaba de traicionar el pacto que tenía con Dios. En la historia de Sansón hemos visto cómo él fue consagrado desde su nacimiento y a lo largo de su vida jamás le dio importancia al llamado que Dios tenía para él. Es más, prefirió hacerle caso a sus deseos y sus emociones, dejándose llevar por todas sus debilidades. Es muy importante que nosotros, con respecto a nuestra relación con Dios, seamos bien cuidadosos y que no seamos como Sansón. No perdamos de vista el objetivo y no dejemos de fortalecernos en la fe y en nuestra relación. Dice la Biblia que después de que Sansón le reveló el secreto a Dalila, ella lo durmió en sus rodillas y le habló a un hombre para que le cortase el cabello. Vamos a leer Jueces 16, 20 al 21. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Las consecuencias que trae el pecado son inimaginables. Lo peor es que solemos responder como respondió Sansón, pensando que podemos salirnos con la nuestra, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Sansón tuvo la oportunidad de serle fiel a Dios en repetidas ocasiones, pero no lo hizo. Tuvo la oportunidad de afianzar más esa relación, sus convicciones, pero no lo hizo. Y finalmente llegó a este punto crucial donde, como dice la Biblia, Jehová se ha apartado de él. Dice la Biblia que después de esto, los filisteos hicieron una gran fiesta, celebraron. También se juntaron para hacer sacrificio a su dios Dagón, porque ellos pensaban que Dagón les había entregado a Sansón. Lo que pensaban los filisteos era que su falso dios Dagón había derrotado al Dios verdadero de los israelitas. Tristemente, los filisteos llaman a Sansón para jugar con él, para divertirse con él. Y la Biblia dice textualmente: y sirvió de juguete delante de ellos. Sansón, quien había sido un juez temible para los filisteos, ahora lo vemos derrotado
encarcelado, sin ojos y sin fuerza. Y a los filisteos burlándose de él, jugando con él. Esta burla que le hacen a Sansón va más allá de solo burlarse de él, pues ellos están burlando de todos aquellos que somos siervos de Dios. Sin embargo, aunque Sansón está en estos momentos en el punto más oscuro de su vida, Dios no lo abandona. A pesar de su desobediencia y que Sansón ya fue humillado, Dios no se olvida de él. Dice en Juan 10:28: y yo les doy vida eterna, palabras de Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aunque Sansón se había alejado de Dios, su identidad como siervo de Él no ha sido revocada. Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque hay una promesa de la cual podemos aferrarnos, que nos dice que aunque cometamos errores, que aunque estemos muy alejados del Señor, el Señor siempre está cerca esperando a que regresemos con Él arrepentidos de corazón. Y siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. La burla y la alegría que estaban sintiendo los filisteos es pasajera, porque Dios puede cumplir su propósito siempre que tengamos un corazón sincero. Dice Jueces 16:28: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Aunque Sansón humillado, este momento de quebrantamiento solo lo va a llevar a la restauración. Su debilidad, vemos ahorita cómo Sansón no tiene fuerza, está encerrado, no tiene ojos. Pero se está dando cuenta que su único sustento y el único al quien debe depender realmente es de Dios. Imagínate hasta qué punto tuvo que llegar Sansón para darse cuenta que tenía que depositar su fe y su confianza en el Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿hasta qué punto queremos llegar nosotros para depositar nuestra confianza en el Señor? ¿Queremos que nos saquen los ojos? Yo no. Seguimos leyendo en Jueces 16:29-30. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Al momento final de Sansón, él decide clamar a Dios por ayuda. Este clamor muestra una actitud de humillación y arrepentimiento y dependencia que a lo largo de la vida de Sansón nunca vimos. La muerte de Sansón puede parecer muy trágica. Este fue el medio por el cual Dios cumplió su juicio contra los filisteos y liberó a Israel. Este sacrificio con Sansón, una persona con una fuerza capaz de vencer a un ejército entero, pues con esta humillación Dios pudo restaurar su relación con él y así cumplir su propósito, que era liberar a Israel de sus enemigos. Sansón es un recordatorio de que la restauración no siempre significa
evitar las consecuencias de nuestras acciones. Para concluir, hemos visto la vida de un hombre increíblemente fuerte, pero con mucha carencia espiritual. Sansón, que en un principio fue llamado por Dios con un propósito, se dejó llevar por sus debilidades, dejó que su carnalidad y que su orgullo lo desviaran del camino que Dios tenía para él. A lo largo de su vida jugó peligrosamente con la tentación hasta llegar al punto de ser corrompido y ser derrotado por ella. Con Sansón aprendemos que a pesar de que tengamos nosotros pues alguna habilidad o fuerzas en algún área específica de nuestra vida, tengamos fortalezas, si no aprendemos a depender totalmente de Dios, estas fortalezas van a convertirse en nuestra mayor debilidad. La historia de Sansón también nos habla de redención, cómo a pesar de su desobediencia, Dios siempre estuvo guardándolo, Dios siempre estuvo al lado de él, esperando a que Sansón pudiera voltear a verlo. Me encanta esta promesa, porque debemos aferrarnos a ella todos los días, que siempre podemos volver a Dios con un corazón arrepentido. El ejemplo de Sansón debe enseñarnos a depender en su gracia y en su fuerza. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Espero que esta verdad sea nuestra ancla y que busquemos la fortaleza de aquel que es el único que nos la puede dar, nuestro Salvador, Jesucristo. Que Dios los bendiga.